Perfecto. Primero que nada, buenas tardes a todos. Yo soy Florencia Serena, formo parte de la agrupación de graduados por psicología, que somos lo que hemos organizado el día de hoy este taller, y vamos a dar inicio a este taller que hemos pensado con Tatiana, con la doctora Tatiana Zamparelli, que tan entusiastamente se sumó a nuestra propuesta. Ella, bueno, les va a ir contando y podemos ir haciendo preguntas y si nos animamos con cuidado con los audios, ir haciendo alguna pregunta en vivo con el micrófono. Así que bienvenidos a todos y los dejo en manos de Tatiana. Genial, ahí intento compartir la pantalla si todos lo pueden ver. Insisto con el tema de los micrófonos, así todos pueden escuchar bien. Yo seguramente voy a dejar de verlos, así que me avisan cualquier cosa, activan los micrófonos, cualquier cosa, si tienen alguna pregunta. Igualmente, cada tanto vamos a dar espacios de consultas o pueden ir tomando nota, lo que necesiten, y al final van a tener un buen lugar como para empezar a consultar todo. Pero cualquier dificultad técnica que haya, abren los micrófonos y me avisan, porque si tengo la pantalla compartida, yo dejo de verlos, ¿sí? Ok, voy a salir un segundito como para ver si se ve todo bien. Tengo entendido que sí. Bien. Están preguntando si se ve, si se escucha. Ahora veo y escucho. Perfecto, listo, ahí está. Entonces, eso es lo que me interesa. Cualquier cosa, me avisan. Claro, sí, todavía capaz que hay algunos micrófonos abiertos de la gente que va llegando. Los que se vayan uniendo, de a poquito les pueden ir diciendo por el chat, que yo voy a dejar de ver, insisto. Bien. Bueno, vamos a ir arrancando como para que no se nos haga tan tarde. Disculpen para la gente que se va sumando después. Bueno, nada, antes que nada, gracias Flor y gracias a AGP por invitarme a esta pequeña charla. Les dejo acá al costadito, tiene tanto mi Instagram como los de la agrupación, así que pueden mandar sus fotos de la charla y lo que estamos compartiendo acá juntos. Así que bienvenidos, una alegría enorme, la verdad que haya tanta gente, así que entusiasmada. Bueno, les dejo acá el título principal por lo que ustedes se inscribieron, ¿sí? Estamos compartiendo acá el espacio. La idea es que no sea en una clase ni magistral, ni teórica, ni nada de eso. Todo lo contrario, es un poco compartir la experiencia, más que nada clínica, y también escucharlos a ustedes, las preguntas que pueden llegar a tener sobre este contexto, que hay mucha información y al mismo tiempo hay poca información. Entonces es como que empezamos a dar vueltas sobre lo mismo y siempre como propuestas diferentes están buenas. Insisto con la idea que no es dar una clase teórica, o sea, no es repetir conceptos, sino transmitirles un poquito de lo que es la cotidianeidad, sería, de lo que es nuestra profesión y en eso ayudarlos un poco a los que se están iniciando por primera vez o están arrancando con lo que es la neuropsicología o con lo que es la psicología en general, digamos, al ver entrevistas, nuestro tema de hoy, me parece que se puede aplicar a un montón de áreas o diferentes funciones clínicas del psicólogo, incluso hasta de otras profesiones también. ¿Qué otra cosa les iba a mencionar antes de arrancar? Nada, cualquier cosa me avisan, me preguntan y vamos les dando inicio entonces. Bueno, al principio mi idea principal era mostrarles esta diferencia
de lo que es la neuropsicología clínica y lo que es una valoración neurocognitiva, neuropsicológica, porque muchas veces se confunden. Si nos hemos egresado hace más años, o sea, años anteriores, es como que no era una área de la psicología tan emergente como está ahora y no había tanto conocimiento de la misma, entonces a veces se confundía un poco. Ahora hemos mejorado, hay un montón de cátedras, un montón de profes, un montón de libros que lo incluyen y un montón de gente que le gusta, entonces se incorpora a esta nueva área. Pero bueno, la psicología clínica, la neuropsicología clínica en realidad nace de la confluencia de lo que es el psicólogo clínico y lo que es la neurología, ¿sí? La especialidad médica. No sé cómo se fue fusionando este grupito y cómo actualmente creo que el modelo médico hegemónico que estaba anteriormente, que a veces sigue estando, pero en general los médicos, sobre todo los más jóvenes, los especialistas en esta área, nos han dado mucho lugar y estamos formando parte de equipos muy buenos, muy completos y la verdad que tanto nuestra formación, los micrófonos les pido por si los pueden cerrar porque si no se escuchan muchos ruidos y hasta interferencias. Bueno, les decía que los neurólogos que hacen esta especialidad de clínica nos han dado mucho lugar para nuestros conocimientos y al mismo tiempo ellos nos brindan nuevos conocimientos que también tenemos que incorporar nosotros. Entonces eso es lo que sería la especialidad en general. Pero los neuropsicólogos estamos como fundamentalmente relacionados a la evaluación neurocognitiva o neuropsicológica. Es como que en lo social, digamos, en el colectivo, es como que el neuropsicólogo igual evaluación neuropsicológica, como que es lo único que hace. Y la evaluación neuropsicológica es como está asociada casi que directamente hacia los test, por eso les pongo acá. Me gustaría arrancar esta pequeña charla como exponiendo que no somos ejecutadores de test seriales, ¿sí? Como que en general está asociado nuestra función a tomar test, a decir consignas y puntuar esas consignas y escribirlas en un informe, ¿sí? O sea que en realidad lo que quiero que empecemos es viendo eso, que no solamente tomamos test, no solamente decimos consignas, sino que la idea es brindar un apoyo, un servicio, un perfil cognitivo para que, en este caso, el médico tratante o bien otro colega pueda tener una información precisa de nuestro paciente y que le ayude tanto en diagnóstico, en tratamiento o en pronóstico de esa persona. Entonces, creo que es importante que nosotros empecemos a pensarnos desde ese lugar, que insisto, un buen neuropsicólogo o una buena evaluación neurocognitiva, si lo quieren decir de esa forma, no es solamente aplicar pruebas, o sea, estudiar consignas que se estudia de un libro, tener una fotocopia, dársela al paciente, que lo haga, puntuarlo y escribirlo. Está menos 1,5 es estándar de la media. Bueno, ¿y qué significa eso? Y por sobre todo, ¿qué significa para ese paciente? Porque lo que tiene de lindo la evaluación neuropsicológica, o por lo menos lo que a mí y me sigue motivando a diario, y por lo que la elijo y la elegí en su momento hace mucho tiempo, desde que cursaba en la facu, es que cada paciente, o sea, cada evaluación que hacemos es distinta. Todas y cada una, por más que el perfil o el diagnóstico o lo que sea igual, cada persona es diferente. Los que son psicólogos y ya trabajan pueden dar lugar a esto. Cada persona es distinta, entonces, cada persona que tenés enfrente, sí, vos vas a repetir la misma consigna, vas a dar el mismo test y es muy probable que la puntuación capaz que sea la misma. Pero lo que cambia es esa persona que tenés enfrente, el contexto en el que vive, la familia que tiene, cómo está viviendo todo esto, si es que hay algún cambio en su cotidianidad y demás. Entonces, ahí es donde quiero apuntar, a la entrevista, que es por los cuales ustedes están acá conmigo hoy, que en realidad hay todo un trasfondo del paciente que se le da bastante poco lugar y hay mucho para explorar. Hay un montón de cosas para conocer y para ver y para entender. O sea que estas puntuaciones que nos van a dar los test, en realidad hay que explicarlas según el contexto de este paciente, no dar la generalidad, porque si no nos sirve. ¿Sí? Si no, es como si fuéramos unas máquinas y no lo somos para nada. Bien, entonces, entendiendo eso y si queda todo claro, pasamos a lo que es la entrevista propiamente dicha, ¿sí?
No vamos a ahondar en la evaluación neurocognitiva completa porque, bueno, no nos da el tiempo y no es nuestro objetivo de la clase de hoy, así que ojalá que vengan nuevas invitaciones para posteriormente avanzar en lo que es la evaluación completa, y los perfiles y demás, y, bueno, y demás, pero la idea principal es trabajar sobre la entrevista hoy, ¿sí? O sea, cómo abordamos por primera vez a un paciente en cuanto le decimos hola hasta el segundo antes de arrancar con los famosos test, ¿sí? Esa brecha de tiempo es la que quiero que trabajemos esta tarde juntos, ¿sí? Bien. Arrancamos por lo que serían los motivos de consulta, ¿sí? Nuestra entrevista, incluso antes de tener cara a cara a nuestro paciente, arranca por esto, arranca por los motivos de consulta. A ver, si una persona asiste a nuestra institución, consultorio o lo que sea, para una evaluación neuropsicológica, en general, las causas suelen ser algunas de estas, ¿sí? Por pedido médico, por algún deterioro, por algún otro especialista, cualquier sea, incluso otros colegas psicólogos, por dificultades emocionales, ¿por qué no? Evaluaciones diagnósticas en general, porque la persona quiere, evaluaciones para inicio de algún tratamiento en específico. Puede ser tratamientos cognitivos como pueden ser otros tratamientos. Por ejemplo, hemos tenido que hacer evaluaciones neurocognitivas prequirúrgicas, ¿sí? Como dice acá, o para carnet de conducir, ese tipo de cuestiones también están para lo que son los aptos psicológicos, bueno, todas esas son todos motivos de consulta. En general, eso lo vamos a saber en la llamada previa a nosotros con el paciente, ya sea por teléfono, un turno, lo que sea, nos van a dar esa información, digamos, el para qué le piden la evaluación neuropsicológica. O bien, si estamos en alguna institución, estamos más relacionados con lo que son los médicos, vamos a recibir este papelito que está acá, que es un RP, o sea, un famoso pedido médico. Ese pedido médico va a tener los datos de nuestro paciente y en general abajo le ponen el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico puede ser el específico o puede ser una explicación breve de lo que le pasa a esa persona. Entonces ya tenemos como un primer acercamiento de qué tipo de paciente vamos a tener enfrente. Me olvidé de aclarar antes, y lo aclaro ahora por las dudas. Vamos a hacer foco hoy en adultos, ¿sí? Porque todo esto puede cambiar y mucho, muchísimo. De hecho, la formación en neuropsicología clínica infantil es muy distinta, el cerebro del niñito es muy distinto al cerebro de un adulto, entonces es una formación completamente diferente. Entonces hay gente que se especializa. Yo no me especializo en niños, yo trabajo con adultos, entonces aclarar eso de entrada como por las dudas. Entonces tendríamos acá lo que sería el pedido médico, que ahí nos va a especificar sus datos principales, ¿sí? Pero por sobre todo el diagnóstico. Entonces nosotros ya vamos como preenfocados hacia qué tipo de entrevista queremos realizar. Bien. Una vez que tenemos el motivo de consulta, ya pasamos a lo que son los objetivos de nuestra entrevista. Tenemos principalmente 3 objetivos. El primero es recabar información del paciente, recabar información del familiar y brindar información. Estos son nuestros 3 objetivos principales. Casi siempre, depende del que dé el turno, pero bueno, en general solicitamos, y mucho más si son adultos, bueno, con niños obviamente, si son adultos, les pedimos que vengan con un familiar a la consulta. No es para que esté toda la evaluación el familiar, sino para que esté justamente en este momento de la entrevista. ¿Para qué? Muchas veces no somos plenamente conscientes de nuestros déficits, o no queremos serlo, no lo sé. Entonces, siempre un familiar nos da como un marco un poco más objetivo, le podríamos decir, y se ve cómo vive esa persona en plena conciencia de lo que le sucede o no, y cómo lo ven las personas que viven con él o que lo rodean. Entonces, esa información es muy importante, la del paciente tanto como la del familiar. Y por último, nosotros también vamos a brindar información, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con estos 3 objetivos el día de hoy, por sobre todo el del paciente, obviamente, porque es el que ustedes más quieren saber y el que les va a dar, les va a ir marcando el camino hacia su evaluación. O sea, como que este es el inicio del camino y a medida que vayan avanzando con la entrevista,
y posteriormente puedan empezar la evaluación propiamente dicha, es como un caminito que los va llevando hacia ese futuro perfil o ese futuro informe neuropsicológico que ustedes van a hacer, pero es imprescindible el paso 1, que es este, que, insisto, no se le da mucho lugar. Si bien tenemos como objetivos principales estos 3, y uno lee recabar información. Y la verdad que recabar información es como bastante amplio, podemos estar horas, incluso varias sesiones recabando información. La gente que hace clínica puede ahí capaz que entender un poco más. Cuando conocemos a un paciente por primera vez, tardamos varias sesiones en realmente conocer los motivos de consulta, los objetivos de ese paciente, por qué está así, entender su entorno y demás, es como que nos lleva mucho tiempo. El problema y la razón por la cual estamos dando esta charla y que no lo explican es que tenemos poco tiempo para esto. Nuestra entrevista es corta, ¿sí? Es muy corta. La idea no es realizar una historia vital, una anamnesis completa como lo haríamos en cualquier otro contexto clínico, ¿sí? Y lo más importante es que, como les decía antes, este es el paso número 1 de algo mucho más grande que es la evaluación neuropsicológica. Y es una evaluación que suele ser larga, o sea, es una evaluación que por lo menos estamos hablando de alguien con experiencia 2 horas y media, y alguien que recién empieza puede tardar hasta 3 horas en hacer una evaluación, o bien hay gente que las divide en 2 sesiones o más. Porque ejecutar varias pruebas juntas, el paciente se cansa, uno se cansa, digamos, el esfuerzo cognitivo es muy grande. Entonces, si bien tenemos nuestros objetivos de recabar información, también tenemos estos llamados de atención de que no tenemos todo el tiempo del mundo para tomar la entrevista. No podemos abarcar todo lo que el paciente tiene para contar, ni también todo lo que nosotros tenemos para preguntar. Y que, por sobre todo, el paciente no debe cansarse, porque si después de la entrevista uno quiere o pretende encarar las pruebas y el paciente habló 1 hora y media de su historia clínica, la verdad que está muerto, o sea, no hay prueba que te aguante. Entonces, en promedio tenemos una media hora para hacer la entrevista. Alguien con un poquito más de experiencia y vamos a darles los tips hoy como para encarar, para focalizar en realidad la entrevista, 15, 20 minutos les daría de entrevista. A un paciente difícil con una historia clínica muy compleja, media hora. Pero no más que eso, ¿sí? Porque después tenés 1 hora y media a 2 horas más de pruebas. Entonces no podemos tomarnos todo el tiempo, por lo cual nuestras preguntas no son abiertas, queda claro. Vamos a trabajar con cada una de las pautas del día de hoy, pero sin olvidarnos de esto, ¿sí? No tenemos todo el tiempo del mundo, no podemos preguntar todo. Entonces la idea es ir focalizando, desde lo más chiquito, ir focalizando, hasta que lleguemos específicamente al motivo de consulta. Y recuerden que es muy probable que ese paciente nosotros no lo veamos más, ¿sí? A no ser que después continúe en tratamiento o demás. Pero la mayoría de las evaluaciones neurocognitivas que yo hago, después ese paciente no lo vuelvo a ver. Entonces tenemos que aprovechar esos 20 minutos, media hora de entrevista para conocerlo. Para que después, cuando yo vaya a mi casa a hacer el informe, diga, sí, mira, este paciente le pasaba tal cosa. ¿Por qué? Porque mi registro tiene una historia corta, pero específica. Entonces, cuando yo haga mis puntuaciones, voy a poder correlacionar lo que le pasó a ese paciente conductualmente o cognitivamente con los puntajes de la evaluación, ¿sí? Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Bien, entonces seguimos. Seguimos y ya arrancamos con lo que sería la entrevista propiamente dicha. Tenemos datos personales básicos. A ver, eso no puede faltar. Son datos que sí o sí tenemos que tener, que cualquier psicólogo o profesional de la salud debe tener. Obviamente que se los puse para que a ustedes les quede, por si es la primera vez que van a hacer alguna entrevista. Apellido y nombre, DNI tiene que estar, edad. Hay veces que me pasa que acá parece una tontera. Pero acá en apellido y nombre, hay veces que les digo apellido y nombre completo como está en el documento. Porque hay un montón de gente, y hasta me pasa con los chicos de la facultad cuando hacen parciales, que
Se llama Juan Alberto Pérez y pone Juan Pérez. No, sos Juan Alberto Pérez, porque si hay alguien con edad parecida, apellido y nombre parecido, se arma un lío. Entonces el DNI y el nombre completo del paciente es súper importante. Fecha de nacimiento, teléfono de contacto, puede ser un mail actualmente que se utiliza mucho más, o un teléfono para llamarlo cualquier duda, cualquier dificultad que haya con la evaluación. Datos del acompañante, o sea, con quién vino. El nivel educativo es sumamente importante porque nosotros vamos a trabajar con pruebas que están hechas para ciertos niveles educativos. Si hay pruebas que están preparadas para un primario incompleto, por ejemplo, o una persona que no sabe leer y escribir, pruebas que se pueden tomar recién a partir de un secundario completo. Entonces, el nivel educativo y explorar hasta qué grado tiene realizado en el colegio y mucho más estudios superiores, eso es importante ponerlo acá. Se los voy a explicar un poquito más al final. La ocupación puede ser jubilado si es adulto mayor, y si le ponemos jubilado acá, es bueno ponerle entre paréntesis cuál fue su profesión anterior, ¿sí? Jubilado y antes fue médico, fue contador, ¿se entiende? Entonces acá pueden ponerle si es un adulto joven la ocupación directamente, o si es adulto mayor le aclaran entre paréntesis. Estado civil y por sobre todo con quién vive, o sea, el entorno familiar en la casa con quién está. Lo describen simplemente. ¿Quién solicita la evaluación? En este caso yo, porque estoy acostumbrada a trabajar con médicos, pero puede ser un colega perfectamente. He recibido pedidos de evaluaciones neuropsicológicas de otros psicólogos, así que eso me alegra un montón, porque significa que conocen lo que hacemos, está buenísimo. Y por último, la dominancia manual, o sea, si el paciente es diestro o es zurdo. Eso a nivel funcional es súper útil, primero por el adiestramiento que tiene ese paciente para tomar un lápiz, una lapicera, un papel, para hacer algún tipo de movimiento con las manos, o bien si hay una lesión y depende en qué parte del cerebro sea, eso puede estar afectado. Entonces, esta parte de dominancia manual hay que registrarla sí o sí. Insisto, estos datos son los que no pueden faltar, o sea, los que sí o sí ustedes tienen que tener. Ahora, hay datos que son complementarios que también debemos registrar, que son estos, son un poquito más amplios. Insisto que las preguntas son cortas y concisas. Acá es, ¿cómo dormís? Te va a decir mal. Bueno, ¿por qué duerme mal? Y, ay, no, pero es que me despierto mucho a la noche y escucho ruidos y me vuelvo a dormir, me pongo con el celular. Es como que el paciente tiende a explayarse un montón en sus hábitos o alimenticios o de sueño o los que sean, y uno, con buena onda, obvio, tiene que ser como un poco tajante en eso. En los micrófonos, porfis, porque no se escucha. Ahí está, gracias. Uno tiene que ser un poco tajante en cuanto a las preguntas. La pregunta es ¿cómo dormís? Bueno, te dicen mal, perfecto. Dormís mal, ¿cuál es la dificultad? Es que tardás en dormirte, o sea, el problema es en una conciliación de sueño, o sea, que vos te vas a dormir y estás con los ojos así y no puedes cerrar los ojos y pensás, o tenés la cabeza en cualquier lado, por lo cual es un problema de conciliación de sueño, dificultad en conciliar el sueño. O bien, le puedes preguntar, si te dormís rápido, después te despertás muchas veces. Bueno, esos son sueño interrumpido, se llama. Es cuando vos te vas a dormir, te dormís bien, pero a los 45 minutos, una hora, te despertás. Te volvés a dormir, te despertás. Te volvés a dormir, te despertás. Bueno, hay muchas razones para eso, esas cuestiones, esas afectaciones, pero lo principal es que ustedes puedan describir acá si duerme bien o duerme mal, o sea, si descansa o no descansa, y cuál es la dificultad, si tienes dificultad en conciliación de sueño o en interrupción del sueño, que no es lo mismo. Lo que podrían agregar acá, con pacientes adultos, que es muy común, son las apneas del sueño, ¿sí? Podrían preguntarle si ronca o si no ronca, porque las apneas traen a consecuencia patologías neurológicas, ¿sí? Entonces ese es un dato para agregar acá en sueño que sería importante. En cuanto a alimentación, lo básico es preguntar si ha perdido apetito o no. Con eso estaríamos bien. Y si su alimentación es saludable, entre comillas, o tiende a comer lo que pueda. Pasa con muchos viejitos, que, sobre todo los que viven solos,
que se alimentan a licuado y sanguchitos. Compran esos licuados que son esos congelados que vienen y los meten en el freezer. Bueno, se compran 100 y son todos adentro del freezer uno atrás del otro y viven a sanguchitos y a licuados. Bueno, y eso es malo, digamos, porque en realidad todo lo que es alimentación obviamente que afecta a la circulación sanguínea y al cerebro en general. Hay que preguntar si esa actividad física, esto nosotros le llamamos pilares o hábitos saludables. La actividad física es fundamental en todos nosotros, pero por sobre todo en el adulto mayor. Acá nos suelen responder, sí, camino al súper todos los días. No, o sea, es más allá de caminar al súper o a la casa o cruzar a la casa de una vecina, es la intención de salir a caminar, o sea, dar una vuelta o dos a la manzana, a una caminadora o un gimnasio si se puede, o sea, es la intención específica de hacer actividad física y anotan cuántas veces por semana, nada más. Si realiza algún hobby o entretenimiento, eso también nos interesa a veces porque nos pasa con personas que están recién jubiladas, de 60, 65 años, que en cuanto se jubilan, arrancan con un deterioro cognitivo. Y uno dice, ¿por qué? O sea, como que no se entiende mucho. Bueno, y son personas que han sido como muy aferradas a su trabajo y en cuanto se jubilaron se encontraron con que no sabían o no querían hacer otra cosa. Entonces están ahí en su casa como a la espera de que algo mágico suceda, y no tienen nada para hacer. Entonces esto de que si tienen hobby o entretenimiento está bueno explorarlo. Insisto, no hace falta detalle, muy chiquitito. Ni hablar de los hábitos tóxicos. Hay que registrar si el paciente bebe o fuma o si consume alguna otra sustancia. En general, las preguntas clásicas es, ¿fumás? ¿Sí o no? ¿Tomás alcohol? ¿Sí o no? Si te dice sí, ¿cuánto? Y hay que preguntarlo, y hay que preguntarlo directamente y sin miedo, si consume alguna otra sustancia, me refiero a marihuana, cocaína o algún otro tipo de cuestiones. Porque en general la gente le da como vergüenza decirlo o referirlo abiertamente, entonces si uno no lo pregunta, no te lo dicen. Entonces la pregunta tiene que ser como directa, si consume o no consume, listo, chao. Eso en cuanto a hábitos tóxicos. Después, antecedentes familiares. Acá es importante, y sobre todo si trabajamos con adultos mayores, entender si es que nuestro paciente tiene algún antecedente principalmente genético de alguna enfermedad neurodegenerativa, por sobre todo. O si sus familiares han tenido cáncer o han tenido ACV, problemas cardíacos, todo eso hay que consignarlo porque son antecedentes importantes. ¿Qué pasa con la mayoría? Es que te dicen, sí, mi abuelita o mi mamá, las personas que son muy adultas, mi mamá tuvo Alzheimer. Bueno, no sé si era un Alzheimer, en realidad era viejita, tenía 95 años, se olvidaba algunas cosas. Bueno, es como que el paciente en general no sabe, digamos, el diagnóstico preciso y lo primero que le sale, porque es un colectivo social y un pánico general, que sale a decir enfermedad de Alzheimer. Es como problema de memoria, enfermedad de Alzheimer. Es como que no hay punto medio. Y la verdad que hay un montón de demencias que cursan con dificultades de memoria, un montón de patologías y en realidad no necesariamente tiene que ser un Alzheimer. Entonces acá, si el paciente duda, le ponemos deterioro cognitivo, no hace falta ponerle un diagnóstico preciso, nada más. En cuanto a medicación, se me están dando charlas o cursos de esto últimamente y me pone re contenta porque en general es un déficit de nosotros que no conocemos los nombres de las medicaciones y tenemos que hacerlo y saber por lo menos reconocer las básicas. O sea, si trabajamos con adultos es medicaciones de hipertensión, cuáles son, medicaciones cardiovasculares, cuáles son, por sobre todo dificultades para dormir o lo que son ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, ¿por qué no? O sea, todos esos nombres nos tiene que sonar y lo tenemos que registrar, porque muchas consecuencias, por sobre todo conductuales, de nuestros pacientes pueden tener que ver con la medicación que toman. Y lo último que voy a agregar en cuanto a dato complementario es la historia clínica del paciente. Los micrófonos, porfis. Martina. Directamente cierren los micrófonos, así es más fácil, y los prenden cuando tengan alguna pregunta o duda. En cuanto a historia clínica, bueno,
es una palabra muy, muy abierta. Pero acá lo único que pretendo es que consignen es que si ese paciente tuvo alguna operación muy importante, algún accidente de auto muy importante, si tuvo antecedentes anteriores de ACV, de infartos, de, no sé, de cáncer, pero que ya fue operado, el tratamiento ya pasado, o sea, cualquier dato relevante clínico que ustedes, clínico que ustedes les resulte acá, ¿sí? Importante ponerlo. De vuelta, lo repito para que no sea tedioso, pero es importante, que todo esto son tips, o sea, es sueño, dormís bien, dormís mal, alimentación, ¿cómo? Alto, bajo, o sea, no hay que decirlo así verborrágicamente rápido, pero sí tiene que ser con tildes, ¿sí? Es como chiquito, es sencillo, no hace falta que uno ahonde demasiado, pero eso te lo da como la práctica, o sea, uno a medida que va haciendo muchas entrevistas como que ya va encaminado. Bien, y esos datos complementarios. Hasta ahí, creo que todo bien. Bien, entonces, si arrancamos ya con las preguntas específicas, no sé cómo vamos de tiempo, no, estamos re bien. Bueno, con las preguntas específicas, acuérdense, el título de la charla nuestra era ¿qué, cómo y cuándo? ¿Sí? Entonces, enfóquense en esas 3 preguntas porque van a ser sus ejes para lo que sigue. Vamos a comenzar con el qué, y es ¿qué le pasa a tu paciente? ¿Sí? ¿Qué le pasa específicamente el día de hoy? Y les pongo el hoy, porque es como está ahora, ¿sí? No como estuvo el año pasado, como estuvo el mes pasado, no, es como está ahora, hoy. Le vamos a dar como un changüí al paciente de que nos explique él solito, por eso pongo de manera abierta, qué es lo que le pasa. O sea, escuchar y preguntarle por qué te piden la evaluación, qué te anda pasando, por qué viniste hoy acá, qué dificultades tenés. O sea, con cualquiera de esas preguntas más bien abiertas, el paciente debería podernos explicar qué le sucede. Volvemos a lo del tiempo de la entrevista. Hay pacientes que tienen mucha necesidad de hablar o que son muy verborrágicos y que se empiezan a contar toda la historia de su vida o que no pueden hacer un resumen, entonces como que se van por las ramas. Bueno, es tarea nuestra como ir acotando o frenando o marcándolo cuando se fue mucho. Bueno, volvamos a lo que te pasó y demás. Pero siempre es importante darle la oportunidad a que él solito pueda decirnos qué le pasa. Porque si yo encaro derecho con las preguntas, es muy probable que me diga todo que sí. O sea, que el paciente me diga sí a todo, o que exagere y demás. Entonces, en general, le damos como un espacio, un espaciecito chiquitito para que nos empiece a hablar. Y si eso no funciona, si el paciente no dice nada o vemos que voltea, o lo clásico con los adultos mayores es que te digan, no sé, yo vine acá porque me trajeron o porque me obligaron. Típica es. O sea, que el paciente no tiene las más mínimas ganas de contarte nada, ni decirte nada, o puede que no lo registre, o sea, porque piense que está todo ok. Bueno, si suceden esas cosas o si lo que la pregunta abierta no nos dejó, tenemos una serie de preguntas como de chequeos generales que podemos ir trabajando. A ver, esto que vamos a ver ahora, insisto que son preguntas generales, ¿sí? Muy, muy generales, de qué le puede estar pasando al paciente. Bien. Entonces, vamos con las preguntas. Son de todo, o sea, son bien variadas, van a ver, porque es como un toquecito de acá, de allá, como para empezar a explorar con preguntas directas qué es lo que le pasa al paciente. Tiene dificultad para concentrarse, prestar atención, o sea, volvemos un poquito ahí, si presta atención, olvida datos, nombres, situaciones o acciones, confunde lugares, ¿sí? O dónde guarda las cosas, se desorienta, no sabe en qué día está, ni en qué mes está, o iba a ir a algún lugar y terminó en otro, se confunde las calles, por ejemplo. Le preguntamos si puede leer y escribir adecuadamente, si tiene alguna dificultad con eso, si puede decir los nombres de las cosas, o sea, en general le podemos mostrar algún objeto en particular y decir, ¿cómo se llama esto? Y puede que voltee y te diga, eso se usa para hablar, tiene numeritos, bueno, pero le cuesta decir la palabra teléfono.
Entonces tenemos que ver si puede decir los nombres de las cosas y sus funciones. Si puede manipular objetos, si puede agarrar y no se le caen las cosas y demás. Y por sobre todo, y ahí entra nuestro rol de psicólogos, porque no dejamos de ser psicólogos, entonces le preguntamos siempre cómo está de estado de ánimo. De vuelta, son preguntas directivas generales. O sea que ponele la situación de que ustedes no tienen tiempo o están en una guardia en algún momento o los llamaron, si trabajan en una clínica, a mí me ha pasado, que te llaman de internado, Tati, te necesitamos en la pieza 305 para una evaluación rápida. Y vos decís, ¿cómo hago? No puedo, necesito la información de ese paciente. Bueno, si uno tiene esa como emergencia de que no sabe nada del paciente y al mismo tiempo tiene muy escaso tiempo, con las preguntas, con los registros básicos que vimos anteriormente, la edad a nivel educativo y eso que les mostré antes, y con estas preguntas sería como suficiente, porque tenemos como un chequeíto general muy rápido. Obviamente que en la comodidad del consultorio tenemos la posibilidad de hacerlo mucho más extenso. A estas, de qué le pasa al paciente hoy, deberíamos agregarle esto, de que son preguntas más bien ecológicas, le llamamos. Y acá tenemos para preguntar la cotidianeidad del paciente. Por ejemplo, ¿te acordás que almorzaste hoy? ¿O qué hiciste ayer? El nombre, no sé, de tu esposa o de tu mascota. Algo de la cotidianidad del paciente para que nos dé una pauta de que sí está en el aquí y ahora, en su ambiente cotidiano, familiar. Porque a veces que las preguntas suelen ser como muy estructuradas. Y en realidad cuanto más cotidianidad o más vida le demos a las preguntas o a la situación del paciente, mejor. Entonces estas preguntas son más bien ecológicas que nos sirven un montón. Con esto estaríamos en el qué del paciente. O sea que hasta ahí, el qué del paciente, estamos bárbaros. Insisto que con esto ya nos debería dar un chequeo general. Ahora, viene el familiar, que muchas veces nos pasa que durante la entrevista, en general la entrevista deberían entrar los dos. O sea, debería entrar el paciente con su familiar y nosotros. Un montón de veces pasa que estamos ejecutando las preguntas anteriores o lo dejamos hablar al paciente, como hicimos anteriormente, y el familiar de atrás nos hace señas como, no, está loco, no, ¿qué dice? No sabe nada. Es como que nos empieza a hacer como señas, como diciendo como que lo que está diciendo el paciente está totalmente errado, o nos muestra como incomodidad de que lo que está contando el paciente puede llegar a ser diferente. Entonces ahí es cuando, en general, yo hablo por mí, siempre le doy las preguntas y las directivas generales y principales al paciente. Las preguntas van derecho hacia él. Si el paciente no me sabe contestar, recién ahí voy al familiar. O una vez que terminó el paciente de referirme cómo se siente y demás y respondió a mis preguntas, recién ahí voy al familiar, ¿sí? O sea, siempre darle lugar al que va a hacer la evaluación. Una vez que estamos con el familiar, lo dejamos unos segunditos que pueda referir abiertamente cómo se está sintiendo como familiar. En general nos refiere informaciones del otro. No habla de sí mismo, sino que habla de su pariente. Pero hay dos cosas que tenemos que sacar de esa información de familia. Primero, que si el paciente es consciente o no de lo que le sucede, o sea, si tiene anosognosia o no. Básicamente, si entiende lo que le está pasando, pues totalmente, no sé si decir la palabra inconsciente, pero es como que no toma registro de las dificultades que tiene, ¿sí? Eso es lo principal que el familiar nos tiene que dejar claro. Si hay un registro de las dificultades o no. Y por otro, si las dificultades que tiene ese paciente afectan su vida diaria. Y con vida diaria, este dibujito que les puse acá es como, claro, es básico. Con vida diaria me refiero a lo muy básico, ¿sí? A levantarse solo de la cama, a lavarse la cara, cepillarse los dientes, afeitarse si fuera necesario, secarse el pelo, peinarse, bañarse, acostarse, vestirse, ¿sí? Llevarse un tenedor a la boca. Esas son actividades básicas, ¿sí? Y hay actividades un poquito más generales, pero que también son importantes, como el manejo del dinero, que pueda hacer pequeñas compras, ¿sí?
si puede movilizarse solo fuera de la casa. La vida diaria suele ser como un límite, ¿sí? Es como un antes y un después en nuestro paciente. No es lo mismo el paciente que tiene 1,5 millones de síntomas, lo que quieran, tiene 1,5 millones de síntomas, pero, sin embargo, su vida cotidiana está normal, digámosle, o sea, como que no ha afectado esas aristas. Distinto es al paciente que tiene algunos fallos cognitivos o no los refiere con claridad, pero su vida cotidiana está afectada, ¿sí? Y ni hablemos el que tiene un montón de fallos cognitivos y al mismo tiempo tiene fallos en la vida cotidiana. Es un antes y un después. Y es un pronóstico de tratamiento bastante específico. Así que estas dos cosas tenemos que solicitarlas del familiar. Dificultades en la vida cotidiana y si el paciente es consciente o no es consciente. Muy bien. Entonces, en cuanto a lo que tenemos de qué le pasa a nuestro paciente al día de hoy, actual y ya mismo, estaríamos listos. Si seguimos, bien, si seguimos, entraría el cómo. Acuérdense que era cómo, el qué, primero ya lo vimos, el cómo y el cuándo. Estamos en el medio, ¿sí? Como en el centro de nuestra charlita, es el cómo iniciaron esos síntomas. Hay que preguntarlo, ¿sí? Hay que preguntarlo directamente. Pedirle al paciente o al familiar, el que quiera hablar, que describa los síntomas con sus palabras, ¿sí? Lo primero que vio, lo primero que sintió, lo primero que manifestó. Lo primero, o sea, ¿cómo empezó? Y pongo la palabra describa porque a veces el paciente dice, me sentí mal, o pensé que me moría, o me dolía la cabeza. Bueno, es como que, ¿qué significa morirte para vos? ¿Cuál es la sensación de muerte que tuviste? ¿Me la podés describir con tus palabras? O muchas veces te dicen, tuve una convulsión. Ajá. Una convulsión se puede dar de miles de maneras diferentes. Entonces, por favor, ¿me podrías describir qué viste de esa convulsión? Sí, fue una tónico-clónica generalizada. No. ¿Qué viste? O sea, el familiar, en este caso del ejemplo, porque el paciente no va a poder registrar mucho, ¿qué viste? ¿Cómo estaban sus ojos? ¿Cómo estaba su cuerpo? ¿Qué hacía? ¿Verbalizaba algo? ¿Se movía? ¿No se movía? Que describa, ¿sí? El cómo iniciaron los síntomas, ustedes lo van a registrar como evento, porque no podemos afirmar lo que le sucedió porque no lo vimos, pero como evento que describe tal cosa. ¿Sí? Entonces, describiendo con sus palabras, nos podemos hacer una idea qué sucedió. También esto es importante, lo vamos a explorar un poquito más en el cuándo, pero si el síntoma avanzó progresivamente y fue cambiando, o bien fue uno solo, fue aislado, fue momentáneo, ¿sí? Entonces esto de progresivo o no, está bueno que lo tengamos en cuenta. Hay un perro en mi edificio. Juro que no soy yo. Disculpen. Bueno, volviendo al cómo, esto es importantísimo. Si lo que describe el paciente o el familiar inició de golpe, o sea, fue como súbito, estábamos tomando mate, charlando y de repente se cayó o se desmayó, tembló, no habló más, o sea, si inició de golpe y sin aviso, porque no es lo mismo que poco a poco, que te diga, che, me siento mal, estoy mareado, no veo bien, que tenga tiempo o pueda pedir ayuda. O sea, como que poco a poco el síntoma se va manifestando, ya sea en corto periodo de tiempo o en varios meses o semanas, ¿por qué no? Entonces, inicio agudo de golpe o poco a poco y progresivo. Eso tenemos que registrar. Y lo último, en el cómo, es que tenemos que preguntar si eso sucedió en un contexto particular o en la vida cotidiana común, ¿sí? No es lo mismo que nos refiera que el paciente ha sufrido algún tipo, no sé, de duelo familiar o de dificultades serias en el trabajo, con su familia, o ahora que estamos en un episodio de pandemia y demás, como que es un contexto en particular que nos lleva a hacer sentir
diferentes, ¿sí? No necesariamente patológico, pero sí diferente. Entonces hay un contexto particular que podría llegar a explicar esos síntomas. O bien puede que no lo haya, que en la cotidianidad simple y normal del paciente haya surgido esto y nos da la pauta que algo está cambiando, ¿sí? Bien. Hasta ahí estaríamos con el cómo. Es importantísimo todo esto. Bien, vamos al cuándo. Esto acá hay que registrar tiempos, ¿sí? Hay que registrar tiempos y es muy importante que lo hagamos, sobre todo cuando ha sido progresivo el cambio, cuando viene desde hace mucho, ¿sí? O cuando avanzó demasiado rápido y no entendemos por qué. Entonces, registrar hace cuánto, ¿sí? Y cuándo empezaron los síntomas, hace cuánto. Acá se nos hace como un lío cuando tenemos este tipo de antecedentes perinatales o de la infancia, que no tenemos, insisto, no tenemos tiempo de hacer una historia vital de cuando era chiquito, cómo se sintió, cómo nació y demás. Pero no es lo mismo un paciente que viene a preguntarnos o a decirnos que tiene déficit de atención o que le cuesta concentrarse, y uno le pregunta, che, ¿hace cuánto que estás así? ¿Cuándo inició todo esto? No, la verdad que yo tenía problemas siempre, me llevaban muchas materias en el colegio, entonces ahora que empecé a estudiar en la facu me exigen mucho más y bueno, me cuesta un montón concentrarme. Bueno, eso nos da la pauta que el paciente ya era así de antes, ¿sí? Y mediante exigencias de la vida cotidiana o de la vida laboral, esto generó un síntoma mucho más de mayor gravedad, pero en realidad nos está mostrando que esto no ha cambiado, sino que se ha agudizado, se ha puesto un poco más grave, pero que el síntoma ya venía de mucho antes, ¿sí? Lo mismo que retomar un poquito los antecedentes familiares. Hay que ver, sobre todo con los problemas de memoria, si el paciente nos dijo que tenía un familiar con deterioro cognitivo. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto antes? Si el paciente inició con fallos de memoria, no sé, no es lo mismo a los 50 años o 40 años, estoy hablando de fallas graves, a que se inició con fallos de memoria a los 70, ¿sí? No es igual. Entonces ahí hay que indagar si los antecedentes familiares son netamente genéticos o sospechamos. La verdad que es muy difícil tener análisis genéticos en este tiempo, son carísimos. Si sospechamos que son genéticos, porque son de pronto inicio, o sea, inicio muy temprano y demás, o bien si son cuestiones de deterioro normal de la edad. Entonces, ahí de vuelta a los antecedentes familiares. Y lo principal que buscamos en este cuándo son cambios, ¿sí? Son cambios. Si el paciente cambió o no cambió, si el paciente está distinto, si en algún punto, ya sea actual o hace unos meses o hace unas semanas o hace un año, ¿por qué no? El paciente en algún punto cambió. O sea, cambió en su forma de ser, en su personalidad, en su humor, en las cosas que hacía o en las que ahora no hace, en su recuerdo, en su forma de hablar. Hay muchas personas que pierden como como la facilidad de entablar una conversación o de seguir el hilo de una conversación. Entonces hay que buscar y explorar cambios, ¿sí? Cambios. Eso es nuestro eje para los tiempos que necesitamos. Bien, antes de pasar a lo que continúa, voy a salir un cachitín y quiero ver los chats para ver cómo vamos. Hay un montón, hay un montón de cosas. Bien, quiero escucharlos. Obviamente que de lo que acabamos de ver simplemente, acuérdense que vimos los datos principales, el qué, el cómo y el cuándo. Ahora vamos a ahondar un poquito más en todo esto, pero quiero escucharlos a ver si hay alguna duda, si podemos avanzar o no. Así que el que tenga alguna pregunta, si quiere abrir su micrófono, es bienvenido. Si no, sigo. Ustedes me avisan. ¿Nadie? No, se ve que venimos re bien.
sigamos, dicen. Perfecto, listo. Tati, ahí en el grupo Mariana hizo una consulta, Sí, si querés te la leo, dice, ¿el cómo y el cuándo se le pregunta al paciente o al familiar? y en realidad van a estar juntos. Van a estar juntos. Lo que te referenciaba antes. Siempre tus preguntas van al paciente. Cuando no te pueda contestar o cuando haya algo que agregar, ahí el familiar empieza a aportar información. Pero tu principal objetivo es el paciente. Bien, acá Judith también pregunta, ¿a partir de qué edad son los síntomas? Perdón, ¿a partir de qué edad los síntomas se consideran esperables? Entre comillas. No hay edad porque dependemos si hablamos de un adulto de 30 años, de 50 años, de 80, de 90 años, si hablamos de un ACV, un Parkinson, un deterioro cognitivo por la edad, no, es muy variable, eso no te lo puedo responder porque depende exclusivamente de cada ser humano. Bueno, yo te voy a hacer como de traductora de de las preguntas que están poniendo. Genial. En caso de que un paciente no tenga estudios y no tenga facilidad para hablar, no Uh-huh. puede responder a las preguntas, ¿cómo se hace? El familiar es clave. Para esos Bien, pacientes el familiar es clave. perfecto. Y acá Catalina Si no lo pregunta, tenemos, guarda, si no lo tenemos en vivo, porque nos ha pasado que nos caen adultos mayores solitos, sin familiar y sin tener idea qué les pasa. Y capaz que ahí va la pregunta de Eugenia, capaz. Si tenemos esa situación, que estamos entre la espada y la pared porque el paciente no sabe, no tenemos familiar, tenemos que pedirle un teléfono de algún familiar y posterior a la evaluación hacer algún llamado para algún tipo de información extra. bien. Acá Enrique pregunta si manifiesta consumo de sustancias, ¿cuánto es importante profundizar? ¿En qué casos? ¿Qué sustancia consume? Y la frecuencia, por sobre todo eso. Si está haciendo o hace algún tratamiento, puede que también, pero no mucho más que eso. Catalina preguntaba, ¿y si en el cuándo el paciente no recuerda, no sabe cuándo inició? De vuelta al familiar. Y si el familiar no sabe, tampoco, se registra en el informe, los pacientes o los familiares no saben decir hace cuánto tiempo que los síntomas existen. Se lo pone, porque es un dato importante. Perdón que me silencié sin querer. ¿Podrías dar algún ejemplo sobre el cómo de algún paciente muy cortito y simple? A ver cómo podemos dar ahí. Les pongo acá también de vuelta para que ustedes lo puedan ver. Es el ejemplo que les di antes. Por sobre todo, tenemos como una gran diferenciación entre patologías que son neurodegenerativas y en patologías que son secuelares. Cuando yo hablo de secuelares me refiero a que hubo un evento y a partir de ahí una serie de síntomas. Los secuelares son un traumatismo de cráneo, un ACV, un tumor, ¿bien? Y cuando hablo de neurodegenerativo estoy hablando de algo que es de a poquito, que se va manifestando y suele ser más lento y a largo plazo. El cómo se enfoca ahí. Si hay un inicio súbito, o sea, de golpe se me durmió la mano, o de golpe empecé a no ver, ese es el cómo del paciente. O si poco a poco, primero se olvidaba los nombres, después se olvidó dónde dejó las llaves, después no sabía decir los nombres de las cosas, ponía cosas en lugares inadecuados, o sea, el cómo se fue dando como de a poquito. Esos son como los ejemplos que te puedo dar, capaz que más sencillos, que nos puedan guiar en el cómo iniciaron esos síntomas. Bien. No han puesto ninguna otra pregunta, así que cualquier cosa Ah, de te 10. vuelvo a interrumpir. Genial. Perdón, sí, Sí. me van llegando tarde. Eh,
Dice Judith que mencionaste que en algunos casos hay estudios que pueden mostrar si hay... Judith, se te cortó La pregunta. la pregunta. Eh, Sigo con otra mientras Judith la vuelve a hacer. Y si ¿Listo? el vínculo del paciente y del familiar no es bueno, Ha pasado. Ha pasado que son muy, muy diferentes lo que refiere el familiar y lo que refiere el paciente. Y no hablo de un paciente demenciado que es errático, no, para nada. Hablo de pacientes que están en plena conciencia y que refieren que su familiar no expresa lo mismo y viceversa. Uno tiene que ser lo más objetivo posible en esos casos y poner el paciente refiere tal cosa, tal cual como la dijo, y el familiar refiere tal otra cosa, tal cual como la dijo. ¿Sí? Lo más objetivo posible, pero poner las dos versiones de la historia. bien. María dice, ¿en hábitos tóxicos se debería preguntar por ludopatía o solo de consumo? ¿Algún otro hábito? Podés preguntar si te da el tiempo y el paciente ves que amerita, se puede preguntar, sí. En general, si a la pregunta de consumo ya dijo que sí, entras a explorar. Es como que cada pregunta, a su vez, empieza como a abrir otros caminos. Entonces, si a la pregunta de consumo ya te dijo que sí, empezás a explorar como la pregunta que hizo el compañero antes. ¿Qué consumís? ¿Cada cuánto consumís? ¿Solo en grupo? ¿Hay consumos de conductas también o solo de sustancias? Entonces empezás como a explorar por ese ámbito y dejas otras preguntas de lado. ¿Sí? Como que le das prioridad a eso, pero depende del paciente. Perfecto. ¿Qué cuestiones consultas en el contacto telefónico para saber qué pruebas tomar? En el contacto previo telefónico capaz que se refiere, Sí. capaz que se refiere a eso. En realidad, si la pregunta es ¿qué pruebas tomar? Se está, Hola. alguien haces? está hablando por teléfono. ¿Estás mi laburo? Ahí veo que... sí, acá. ¿De quién? Ahora me parece... Ahí está, perdón. Genial. Bueno, la pregunta anterior de la compañera era que qué pruebas, cómo selecciono qué pruebas tomar. En realidad eso no es, es como que tenemos, ¿cómo lo explico? Como que tenemos baterías prearmadas, ¿sí? Siempre. En general tenemos baterías, con baterías me refiero a conjunto de pruebas, conjuntos de test, armadas para perfiles más demenciales, Alzheimer, Parkinson, DFT, o baterías para epilepsia, baterías para ACV, baterías para depresión, ansiedad, estrés, batería para TDAH, ¿sí? Es como que tenemos prearmadas las cosas. Entonces, depende tanto el contacto telefónico previo como cómo se va dando la entrevista, uno sobre la marcha, medio como que manotea una u otra batería. Así sería. Perfecto. ¿Y qué cuestiones, perdón, en cuanto al familiar, se le expresa algún tipo de encuadre? Por ejemplo, la entrevista es confidencial, quizás pensando en proteger la privacidad y respeto por el paciente. Sí, sí, claramente que sí. Sí, sí, sí. Uno cuando se presenta, o sea, una vez que entras al consultorio y te presentás, licenciada tal, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tales preguntas, sí, se puede dar un marco de confidencialidad, como cualquier psicólogo. Bien. Acá María dice, si hay delirios, ¿cómo discriminar? Es buena pregunta. Ahí cuando detallemos preguntas específicas, ahora vamos a entrar a ese tema, capaz que le amplío la pregunta a ella, pero es una buena pregunta, es una pregunta importante, porque lo mismo que pasa con las sustancias, los pacientes no lo refieren, si no lo preguntamos, o sea, hay tres cosas que los pacientes en general no refieren: consumo de sustancias, dificultades sexuales y alucinaciones o delirios. Esas tres cosas, el paciente abiertamente es muy, muy poco probable que te las diga. Entonces hay que preguntarlas. Con el tema de las alucinaciones, las vamos a preguntar en ciertos casos, ya vamos a dar los ejemplos de cuáles, pero tenés que describirlas. Así como estamos acá justo en el cómo, describir los síntomas, describir, el paciente refiere tal cosa, veo puntitos negros, veo bichitos en la pared, siento gente que me habla, ahí podés
ahondar un poco más, sentís que los de afuera te hablan o que eso no es real, o sentís como una voz interna, o sea, como que podés explayarte un poco más en lo que sientes. Pero la posta es describir, no hacer aferencias, ni referencias, ni uso de ejemplos, ni nada. Es describir textual lo que el paciente te dice. Perfecto. Y Judith puso la pregunta entera y se mencionaste sobre la existencia de estudios muy costosos que pueden mostrar si existen antecedentes genéticos o escuché Sí, mal. ¿Existen en no, Argentina? existen en Argentina, se hacen acá en Córdoba, en Buenos Aires. Sí, sobre todo cuando tenemos pacientes que sospechamos o el médico sospecha de una afectación demencial, pero por sobre todo de origen genético, la única forma, antes, hace muchos años, la única forma de saber específicamente eso era post-mortem, o sea, no teníamos otra opción. Ahora hay un montón de herramientas, entre ellos la valoración neurocognitiva, la resonancia, un SPECT, un electroencefalograma, bueno, un montón de otros estudios complementarios que sumados, más la clínica del paciente, nos da como casi que un 80-90% de seguridad del diagnóstico que estamos dando. No obstante, lo único que lo confirma al 100% es un estudio genético. Estoy hablando específicamente de Alzheimer, por ejemplo. ¿Sí? Son estudios genéticos, son costosos, se hacen por un hisopado de saliva o bien por punciones lumbares. Se hacen aquí, pero son caros. Bien, no me han entrado otras preguntas, así que sí. De 10. Entonces seguimos nomás, así cuando ¿Vale? terminemos esta segunda parte ya abrimos las preguntas de nuevo. Ah, bueno, vamos a empezar todo otra vez. Ahí está. Listo, bueno. Entonces, esta pregunta que ustedes hicieron me da la pauta a las preguntas más específicas, que es lo que queríamos retomar. Vuelvo al objetivo principal de antes. La entrevista es cortita, entonces cuanto más ágiles nosotros seamos con las preguntas que queremos preguntar, valga la redundancia, mejor. Entonces ya de entrada, el RP del médico o el familiar o el mismo paciente, en general, hay casos excepcionales, pero en general, el paciente te dice lo que le pasa. Che, vengo porque creo que tengo Alzheimer. Esa es la típica, la típica. No, señor, usted no puede tener Alzheimer, tiene un deterioro cognitivo, tiene problemas de memoria, digamos, cosas así. O vengo porque tuve un accidente de autos grave, o vengo porque tuve una convulsión, tengo epilepsia, ¿sí? Entonces el paciente en general, abiertamente, o el familiar o el RP, de entrada nomás ya te dice más o menos el camino premarcado de tu entrevista. Entonces, para agilizar los tiempos, tenemos como preguntas específicas para diagnósticos específicos. Que en realidad no saca que uno vaya a hacer todos los pasos anteriores que vimos, o sea, no. Pero nos especificamos con ciertas cosas que nos aseguran, digamos, estar preguntando las cuestiones adecuadas y estar encaminados hacia el perfil cognitivo que finalmente vamos a brindar. Entonces, vamos a trabajar con algunas preguntas que son específicas por trastorno. Obviamente que hay muchas más, o sea, yo le puse lo básico como para tener una idea de qué preguntar, depende del paciente que tenemos enfrente. Lo más común que tenemos en Argentina y acá en Córdoba es enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitivo grave y ACV y traumatismos de cráneo. ¿Sí? Son como los tres ejes. Estas son secuelares y estas son neurodegenerativas, son como los tres diagnósticos, los tres perfiles más generales que podemos tener. En la epilepsia, ahora los TDAH vienen como en picada, vienen a full, pero en general tenemos una población que tiene mucha dificultad cardiovascular, entonces los ACV son muy prevalentes, que manejamos horrible, las señales de tránsito un horror, entonces los traumatismos de cráneo son muy prevalentes, sobre todo de las motos, los accidentes de motos. Y tenemos una población envejecida con poca acceso a primeros contactos de auxilio o a
o atención primaria de la salud para adultos mayores, entonces tenemos mucha patología en adultos de degeneración. Entonces, eso es lo más común que en consultorio a ustedes les va a llegar. No creo que les llegue otra cosa. A ver, les puede llegar tumores específicos, les puede llegar alguna adicción, algún problema de adicciones grave, un millón de otras cosas, ¿sí? Algún inmunodeprimido, un montón. Pero bueno, les puse lo más comunes porque tampoco íbamos a estar horas aquí. Así que vamos a esto. En cuanto a Alzheimer, vamos a preguntar, o deterioro cognitivo, insisto, ¿qué tipo de cosas olvida? Es muy distinto el viejito que olvida. Tati, me olvido las cosas. Bueno, decime, Petito, ¿qué te olvidas? Es que no me acuerdo los actores de las películas. No me puedo acordar cómo se llama mi compañerito de jardín de infantes que se sentaba en la filita tanto. O sea, son datos que, a ver, capaz que son relevantes para el paciente, pero es muy difícil que uno se acuerde de esas cosas, ¿sí? Y llega un momento que, así como envejece el cuerpo, el cerebro también envejece. Entonces hay datos que sí o sí vamos a olvidar, pero es un envejecimiento normal, ¿sí? No es patológico. Distinto es a que si se olvida el nombre de su hijo, ¿sí? O de las personas con quien vive. Entonces, ¿qué tipo de olvido tiene? Si es benigno o si es patológico, eso es importante describir. Ojalá que más adelante tengamos alguna charlita específica de demencia como para empezar a ver qué es un olvido benigno, qué es un olvido patológico, porque eso ya es como largo. Después, esta pregunta también es clave. Si encuentran objetos en lugares inadecuados, frecuentemente, porque si es una sola vez puede haber sido una situación de distracción o de estrés, bueno, y eso es aparte. Pero si frecuentemente encontramos cepillo de dientes en el freezer, sal abajo del sillón, o un vaso adentro del horno, ¿sí? Ese tipo de cuestiones, esto de que si encuentra objetos en lugares inadecuados, es clave preguntar para este tipo de perfiles. Luego, importante describir si los olvidos que tiene son de sucesos completos o son de sucesos parciales. Un montón de veces vienen y dicen, Tati, me olvido las cosas. Bien, pero tengo como lagunas, es como que me acuerdo una partecita, me acuerdo otra cosa, al rato me acuerdo otra, y si dejo pasar un tiempo capaz que la información vuelve. Esos son como olvidos parciales, ¿sí? Es como que tienen como pequeñas interrupciones, entonces duda de lo que recuerda y lo que no recuerda. Diferente es a que si los olvidos son de hechos completos, ¿sí? Ahí tenemos como una diferenciación que hay que hacer. Y lo último, para este perfil, importantísimo, es preguntar si hubo o hay episodios depresivos en esa persona. Y por sobre todo si es de episodio depresivo por primera vez. Es raro y que se les prendan las alarmas si se les llega un paciente a su evaluación que tiene 65 años o más, primera vez con un episodio depresivo. Es raro. O sea, esto es sospecha de otra cosa, no solamente de una depresión, ¿sí? No dudamos que la tenga, porque esto ya entraría un psicólogo clínico o un psiquiatra a trabajar para ese diagnóstico. No es nuestra tarea, pero sospechen, ¿sí? Porque es raro. Y si ya la tuvo antes, bueno, preguntar qué tanto fue, o sea, si tuvo 1, 2, 3 episodios depresivos anteriores, o sea, que es muy frecuente que tenga otro, o no. Entonces, este perfil acá para deterioro cognitivo amnésico es importante. ¿Bien? Listo. Vamos a que es un poquito más cortito. En cuanto a Parkinson, hay que preguntar dos cosas. O sea, sumado a todo lo anterior, insisto. Dos cosas. Si inició con dificultad en el movimiento, o sea, con temblores, o si inició los síntomas con rigidez. Volvemos al cómo, que hace un rato la compañera preguntaba. Acá es clave. Es diferente los Parkinson que inician con rigidez, o sea, con freezing, eso que se quedan quietos y no pueden dar un paso ni siquiera para caminar o para mover los dedos, o bien los pacientes que empiezan con temblores en mano dominante o no dominante, en piernas y demás. El pronóstico y el tratamiento es distinto. O sea, hay un peor pronóstico, por así decirlo, entre comillas, para los Parkinson que inician con rigidez. Entonces, eso se tiene que preguntar. Y lo siguiente
es que si tiene dificultades o no cognitivas. En general, es muy bajito el porcentaje de Parkinson que cursa con deterioro cognitivo en los primeros años. Los primeros 5, 6, hasta 7, 8 años de enfermedad, el paciente no debería tener deterioro cognitivo, o es al menos un 5% de los casos, o sea, es muy bajito. Cuando la enfermedad va avanzando, al ser una enfermedad neurodegenerativa, obviamente que va a empezar a cursar con olvidos, con desatención, con lentificación, dificultades en velocidad de procesamiento y demás. Pero, de entrada, si es hace poquito que le diagnosticaron el Parkinson, no debería cursar con deterioro cognitivo. De hecho, si lo tiene, hay que sospechar de otra cosa, porque es raro. Si es un Parkinson avanzado, bien. Entonces hay que preguntar cuándo comenzó. No, hace 20 años que tengo el diagnóstico de Parkinson. Listo, uno lo espera. O no, hace 3 años que me diagnosticaron el Parkinson. Ojo. Entonces, el cuándo que vimos antes es clave acá. Dejo Parkinson porque no hay preguntas más específicas allí, más de las que hemos charlado antes. Y paso acá, a demencia frontotemporal. Es un diagnóstico que es muy amplio, ¿sí? Es muy, muy amplio, pero hay una triada básica que tenemos que tener en cuenta. Y ahí entra la pregunta de la compañera de hace un ratito del tema de las alucinaciones. Hay que preguntar en este tipo de pacientes. Estos pacientes son más bien jóvenes, o sea, es un tipo de demencia que empieza muy jovencitos. O sea, estoy hablando de personas de 40, 45, 50 años, a diferencia de estas dos que se diagnostican de 60 para arriba en general. Entonces, acá ya cuando tenemos un paciente joven con deterioro cognitivo, hay que empezar a preguntar este tipo de cosas como para empezar a indagar más. Alucinaciones o delirios. Ve, escucha cosas y hay que describir, como les comenté recién con la pregunta. Hay que preguntar eso. Después, dificultades para dormir. Son pacientes que suelen tener dificultades en el sueño REM. Hablan dormidos, son sonámbulos y demás. O sea, acá dificultades para conciliar el sueño, pero por sobre todo en el sueño más profundo vendría a ser. Ahí aparecen como diferentes cualidades y características más conductuales que aparecen. Después, tienen dificultades en el seguimiento visual. En general es como que van a agarrar algo y le erran, o se chocan las cosas. Entonces eso es como que nos llama la atención en seguimiento visual. Tiene dificultades en praxias, o sea, para manipular objetos. Y por último, hay un tipo de DFT específica que son las logopénicas, que tienen problemas en el lenguaje, ¿sí? El lenguaje fonológico, semántico y demás. Entonces acá hay que, si tenemos este tipo de pacientes, depende, si la DFT es demencia frontotemporal, si es más frontal, vamos a tener más este tipo de síntomas, más conductuales, más preguntas de cognición social hay que hacer, pacientes un poco más impulsivos, sin filtro social, más disruptivos. En cambio, si es una demencia frontotemporal, o sea, más del lado temporal, vamos a tener más este tipo de dificultades en cuanto a movimientos, a lenguaje, a escritura, a memoria. ¿Sí? Entonces ahí como que son perfiles que se abren bastante. Pero por las dudas hay que preguntar todo. Bien, dejo las demencias un ratito y a estas otras que son las secuelares. Tenemos primero ACV. Clave preguntar si el ACV que se tuvo fue isquémico o fue hemorrágico, porque tanto las dificultades, o sea, las consecuencias de esos síntomas son diferentes y los pronósticos también son diferentes, los tratamientos son diferentes. Entonces, si fue isquémico o fue hemorrágico, o si fue ambas, si primero fue una isquemia y después fue una hemorragia o viceversa. Después, hay que preguntar si hubo intervención. Hay muchos ACV o transitorios o isquémicos transitorios que no necesitan una intervención. Estoy hablando de trombolíticos o de cuestiones quirúrgicas o de medicamentos que aceleran un poco el proceso y licúan la sangre y demás, o no, si es hemorrágico al contrario, son vasoconstrictores y demás, pero hay una intervención, digamos, uno llega a la guardia con un síntoma tal y en general hacen una resonancia para ver dónde está el problema y hay una intervención médica, o bien cede solo. ¿Sí? Pero hay que preguntar si hubo intervención o no hubo intervención. Y después de eso, ¿cómo fue la recuperación?
si volvió a caminar, a hablar, a moverse con normalidad, o si le costó unos días, unas semanas, si sigue mal, sí, esto hay que preguntarlo acá. Si la dificultad es en mi cuerpo solo o es en ambos, o sea, me refiero a todo el lado derecho, todo el lado izquierdo, o del tronco hacia arriba, del tronco hacia abajo, hay que preguntar esas cosas. Y los síntomas principales es en el cómo inició de vuelta, si inició con una dificultad en movimiento, una dificultad en el habla, una dificultad en el pensamiento, ¿sí? Entonces esto en ACV hay que consultarlo, son como preguntas más directivas. En cuanto a traumatismo de cráneo, acá hay que preguntar si fue abierto o fue cerrado. Ahí me refiero si fue de un arma blanca o sí, lo más común es un arma blanca. O bien fue un golpe, ¿sí? Fue un golpe, ya sea un accidente de auto, se le cayó algo en la cabeza y demás, o sea, si fue abierto o fue cerrado. Es importante ver los días que estuvo con pérdida de conciencia, los días, las horas, los minutos, lo que sea, con pérdida de conciencia. De entrada, preguntar, ¿hubo pérdida de conciencia o no? Porque puede que no le haya habido, hay golpes muy severos que incluso el paciente está consciente, habla, respira por sus propios medios y puede moverse solo. Pero en el caso que haya habido pérdida de conciencia, o que el paciente haya estado en coma posterior al trauma, hay que preguntar cuántos días, o cuántas horas, o cuántos minutos fue eso. Es importantísimo, porque de eso depende la recuperación. En general es el doble de tiempo. Si estuve en coma un día, bueno, voy a tardar 2 o 3 días en recuperar ciertas funciones. Si estuve en coma un mes, voy a recuperarme 2, 3 meses para incorporar las funciones nuevamente y así. Entonces es como que hay que preguntar cuántos días estuve ahí con la dificultad en cuanto a conciencia, ¿sí? Después, esto se llama amnesia post-trauma o ATP. En este caso hay que preguntar si hay olvidos. En general los olvidos son anterógrados, o sea, no se acuerda lo que sucedió o antes del golpe, ¿sí? Y hay que consultarlo simplemente. Esto también, pero ya lo habíamos charlado un poquito antes, si hubo consumo de sustancias anteriores. Acá los pacientes por los golpes en general suelen ser más bien frontales, o sea, son esos movimientos de aceleración, desaceleración de la cabeza que son de hacia atrás y hacia adelante. Entonces, irremediablemente el golpe tiene consecuencias frontales. Entonces, si era un paciente que ya tenía un consumo, estos eventos de irritabilidad e incluso sí, de impulsividad también, suelen ser mucho más prevalentes. Entonces el control e incluso los síntomas de abstinencia posteriores es bastante complicado de trabajar, así que hay que preguntarlo. Y hay que ver si el paciente está más bien así movilizado de tipo enérgico o si está apático. También depende eso del golpe. Bien. Dejamos trauma de cráneo y pasamos a epilepsia, ya nos queda re poquito. En epilepsia, también al ser secuelar, tenemos que preguntar, acuérdense que ya preguntamos antes desde cuándo, si empezó desde chiquito o empezó hace poco, eso ya lo vimos. Y hay que preguntar si son crisis tónico-clónicas generalizadas, eso es el CTCG, crisis tónico-clónicas generalizadas, son estas crisis que se mueven mucho todo el cuerpo. Si son crisis parciales, son alguna parte del cuerpo en especial, o a veces son cognitivas, ¿sí? Que no pueden hablar, o si son crisis que le llamamos crisis de ausencia. O sea, esto hay toda una nomenclatura nueva, pero no importa, es como que las palabras son más conocidas estas. O si son crisis de ausencia, me refiero a que hay personas que parpadean mucho, o que se quedan con mutismo, o con la vista fija en un solo lugar, y son cortitas. Hay que preguntar la recuperación de cualquier tipo de crisis, o sea, desde que empezó la crisis hasta que terminó, y posterior a eso, ¿cuánto hubo tiempo de recuperación? Porque la mayoría de los pacientes vienen y te dice, tuvo convulsiones, listo. ¿Cuánto dura esa convulsión? Y como 1 hora. No hay chance. O sea, si tuviera una convulsión de 1 hora, tuvo un estatus convulsivo o está muerto. O sea, no hay opción. Entonces, en general, la convulsión dura minutos o segundos. Obviamente que la persona que la vive, y mucho más si la vivís por primera vez, es eterna. O sea, no se termina nunca más, es horrible de ver. Pero el acto, digamos, el evento
la crisis convulsiva, el ictal, que le llamamos, dura segunditos o minutos. Lo que puede llegar a durar mucho es la recuperación. Entonces hay veces cuando el paciente te describe el hecho completo, digamos, desde que inició hasta las 2 horas después que el paciente recuperó el habla, la conciencia y demás. Entonces te refiere todo completo. Y en realidad hay que explicarle que son cosas por separado. Una cosa es la crisis, propiamente dicha, y otra cosa es el post-ictal, que le llamamos, o sea, la recuperación posterior. La idea es, si tuviéramos un paciente en crisis enfrente, que nos ha pasado, crisis convulsivas durante una evaluación cognitiva, me ha pasado 3, 4 veces ya, que si son pacientes que no han tomado su medicación y mediante el esfuerzo cognitivo hacen crisis. Entonces, esa recuperación, ese tiempo de registro de recuperación es importante. También consultar la cantidad de eventos que tiene, o sea, no es lo mismo un paciente que tiene un evento al año, o sea, una crisis al año, o una persona que tiene crisis a diario, ¿sí? Más de una vez al día, una vez por semana, o sea, la cantidad de eventos ahí, y registrar también cuándo fue la última convulsión, el último evento, ¿sí? La fecha, hay que poner ahí fecha del último evento convulsivo que tuvo cuando trabajamos con epilepsia. Y lo último, que esto está como bastante de moda, o sea, en general se trabaja un poco más con niños o con adolescentes, con adultos muy jóvenes, pero está pasando que vienen adultos de 30, 40, 50 años con fallas más bien laborales, y uno cuando empieza a escarbar es una falla académica que ya viene de antes. Entonces son pacientes que hay que preguntar si es falla de atención o si es más de dispersión. Si tiene rumiación, hay muchos pacientes que tienen como ese pensamiento permanente que es más bien ansioso o de estrés, y que los hace que eso los haga distraídos. Si pierde el hilo de lo que lee o de lo que habla, si puede hacer 2 actividades al mismo tiempo, y fundamental, descartar o confirmar estrés o ansiedad, ¿sí? Porque son patologías que hay que trabajarlas aparte con un psicólogo clínico. Todo esto, que son las preguntas básicas, claves, podemos decir, tenemos 2 opciones. El qué, el cómo y el cuándo, eso no lo podemos evitar, hay que preguntarlo sí o sí, igual que los datos básicos. Entonces, una vez que tenemos datos básicos, qué, cómo y cuándo, o hacemos las preguntas del qué, ¿se acuerdan las que enumeramos, estas que son totalmente variables y mezcladitas, o sea, un poco aleatorias? O hacemos eso, si el paciente no está muy claro lo que tiene, no tenemos más datos, listo, preguntamos un poquito de todo, registramos y chao, arrancamos con la evaluación. O bien, si el paciente ya de entrada nos dice un diagnóstico o el RP dice un diagnóstico, uno pregunta datos básicos, qué, cómo, cuándo y alguno de estos focos. O sea, nos centramos en ACV, listo, todas las preguntas de ACV. Y uno elimina de su ronda de preguntas, obviamente, las de epilepsia, las de traumas de cráneo, las de Parkinson y demás. Entonces, como que se focaliza en cada una de las funciones que nuestro paciente tiene. ¿Bien? Lo último, ya casi, síntomas emocionales. Obviamente, es por algo esto es neuropsicológico. O sea, nosotros somos psicólogos. Los factores o los síntomas emocionales no los dejamos de lado, hay que preguntarlos, siempre hay que preguntarlos. Lo básico es estrés, ansiedad, depresión, pero puede haber un montón de otras cosas. Pero para no andar tanto en esto, y retomo de que no tienen mucho tiempo en su arsenal de preguntas, dejarles a los pacientes este mensaje, digamos, hay que ver si hay síntomas emocionales, obvio, ¿no? Síntomas establecidos o bien diagnósticos sin tratamiento por largos periodos de tiempo. Esto puede causar 2 cosas, y es un viceversa, ¿sí? Es un ida y vuelta permanente. Paciente que está diagnosticado con una enfermedad neurológica, cualquiera sea, ACV, Alzheimer, ponele, no tratado o poco tratado, sin contención familiar, sin medicación, sin tratamiento neurocognitivo, sin un montón de cosas, sí o sí va a recaer en una afectación emocional. Ansiedad, depresión, estrés, lo que ustedes quieran. Y lo mismo al revés. Un paciente que tiene una depresión o varios episodios depresivos sin tratamiento, eso indefectiblemente es muy probable que haga una demencia. Es muy probable. Obviamente que son todas estas
son cuestiones más clínicas que no solamente dependen de nosotros, hay un médico de por medio, hay muchos profesionales, hay equipos, ¿sí? No trabajamos nunca solos, siempre trabajamos en equipo. Entonces nuestra evaluación neuropsicológica es algo más, digamos, es una herramienta más, no es la única, no es indispensable y no es tajante, digamos, en lo que nosotros vamos a decir, hay que poner sobre la mesa un montón de cosas. Pero hemos tenido experiencias de pacientes que ponele que teníamos una genética mala, ¿sí? Que nuestro abuelo, nuestro papá, nuestro tío, quien sea, tuvo una demencia a corta edad, o sea, que uno tiene una genética mala. Pero uno lleva una vida cotidiana más o menos normal, un nivel educativo bueno, eso está bueno, la reserva cognitiva nos ayuda un montonazo, el contexto psicosocial de nuestra familia, nuestro entorno laboral, nuestros amigos y demás, todo eso son como sustentos, todos los que nosotros llamamos factores modificables. La edad nos va a llegar a todos por igual y la genética no la podemos elegir. Entonces, cuando estas dos cosas se juntan y nos pueden llegar a dar lugar a una patología, son todas las otras cosas alrededor, hábitos tóxicos o hábitos saludables, entorno psicosocial bueno, entorno psicosocial malo, actividad física, reserva cognitiva, hay un montón de cosas que nos empiezan a salvar. Si vuelvo al ejemplo, y tuvimos la mala suerte de tener una genética mala, o sea que nuestro cerebro es como medio prevalente a... Y veníamos remándola bien, porque en realidad veníamos con un montón de sustentos más buenos y saludables, que dejaban de lado esta genética. O sea, la genética se va a expresar, pero capaz que se expresaba a los 95 años, 98 años, o sea o a los 79. No es lo mismo que se exprese a los 50, cuando estamos todavía en edad laboral y social. Pero, si tenemos esta genética y tenemos alguna afectación emocional fuerte, ¿sí? Me refiero a una depresión importante, a un evento ansioso, ataque de pánico, pero algo importante, relevante. Hemos tenido pacientes que no tenían nada, ni un solo síntoma, una reserva cognitiva, pero impresionante, y tuvo un evento traumático muy específico. Al año hizo una demencia. Entonces, eso es con el ida y vuelta que vamos, o sea, no son entidades separadas. Tenemos que tenerlas en cuenta a ambas. Entonces, son cosas a preguntar. O por lo menos, si tienen la suerte de poder seguir a su paciente posteriormente, pueden manifestarlo posterior, o sea, en tratamiento, me refiero. Bien, y casi que lo último, estos son estudios complementarios. En general los pedimos, se piden que los traigan a las sesiones. No es tan sencillo, muchas veces se olvidan o no los tienen y demás, pero en el caso que ustedes puedan pedirlo, siempre háganlo, léanlo, o sea, tampoco van a ser expertos ni en resonancia ni en electro, pero está bueno pedirlos como para tener una sensación o una información, en realidad es una información extra. Son estudios tanto funcionales como un electro, como estructurales como una resonancia, que nos va a poder permitir correlacionar el perfil de nuestra evaluación psicológica más las preguntas de nuestra entrevista con lo que le sucede en el cerebro de esa persona. Entonces, siempre que lo puedan leer, les va a brindar información también. De vuelta, sería como una clase aparte hablar de estudios complementarios, porque tenemos que empezar a explicar qué es un electro, cómo se lee y todo, qué es una resonancia, cómo se lee y todo eso, pero bueno, ojalá nos inviten a dar más clases sobre eso, así que esto se los dejo como dato complementario, nada más. Y para finalizar, acuérdense que teníamos 3 objetivos nosotros al inicio de la charla. Era información del paciente, información de la familia y brindar nosotros nuestra propia información. Una vez que la entrevista finaliza, o sea, todas nuestras preguntas han sido resueltas y todos nuestros registros están hechos, tenemos que indagar si hay dudas, no sé si el paciente tiene algo más que agregar o hay preguntas al respecto, explicar que puede descansar, cuando él quiera puede salir al baño, puede tomar agua y demás, puede haber un brechito de descanso si quieren entre que se preparan las pruebas al finalizar la entrevista. Que las pruebas que siguen, en general es inmediatamente después,
Las pruebas que siguen son variables, o sea que se espere que va a haber pruebitas para leer, para escribir, para dibujar, para mirar, para armar, desarmar, o sea que se espere un poquito la variabilidad, que los resultados, es lo que les mencionaba hace un ratito, que los resultados tienen que correlacionarse con otros, que la evaluación es un estudio complementario, o sea que el médico la pide para cotejarla con otros resultados también, que nosotros vamos a brindar perfiles, no vamos a brindar diagnósticos, el diagnóstico los hace el médico, nosotros hacemos perfiles según edad y nivel educativo. Me pasa con muchos viejitos que son un poco autoexigentes y que me dicen, ay nena, pero yo ya no tengo 20 años, yo no puedo responderte todo lo que me preguntas, o no sé tal cosa, sé buenita, como que siempre te dicen ese tipo de cuestiones, y bueno, y se le explica y se lo deja tranquilo al paciente, de que la prueba que se le va a tomar está hecha para su nivel educativo y para su edad. Y por sobre todo, para sacar las puntuaciones finales, eso se saca según edad y nivel educativo, o sea, se las va a comparar con media desviación estándar, bueno, cuestiones estadísticas, con personas que tienen su misma edad y su mismo nivel educativo, no se le va a comparar con una persona de 20, ¿sí? Eso nos deja muy tranquilos y los hace que la posterior toma de pruebas sea en tranquilidad. Y se le dice que siempre hay opciones de tratamiento, se lo deja tranquilo. A ver, ¿cuál es lo principal en brindar información? Esto, ¿sí? Que el paciente arranque el inicio de las pruebas lo más tranquilo posible, ¿sí? Es evitar la incertidumbre de lo que viene, bajar los miedos, bajar las expectativas, que sea un entorno cordial, accesible, flexible, ¿sí? Que no se le va a obligar a nada, o sea, brindar información es calmar al paciente porque sabe que lo que viene es una prueba, ¿sí? Entonces es como que explicarle todo lo que sea necesario y darle lugar a las preguntas para que el inicio de las pruebas sea lo mejor y el desempeño. ¿Sí? El paciente pueda dar como su mejor desempeño y no esté nervioso. ¿Bien? Y eso, ya estaríamos. Así que, no sé, si hay preguntas, las escucho. Gracias, Tati. Por ahí podrías descompartir la pantalla Dale. y vamos viendo los comentarios o pueden ir prendiendo los audios. Sí, 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 definitivamente. Tal cual. Ay, gracias. Es como que lo que estoy leyendo es todo gracias, gracias, gracias. Genial. De 10, me alegro un montón que se haya entendido, por sobre todo que les haya servido de vuelta. No era la idea brindarles nada teórico ni específico, sino al contrario, darles herramientas para la cotidianidad, para el día a día. O sea, son herramientas clínicas, no son teóricas, porque lo teórico, chao, nos dan un libro, lo leemos, punto. O sea, uno lo pone en práctica, genial. Pero estas cosas clínicas a veces es difícil que alguien te las transmita, ojalá que siempre haya equipos y demás, pero bueno, gracias por dejarnos compartir estos espacios porque están re buenos. No sé si hay preguntas. Si alguien quiere abrir los micrófonos también puede hacerlo, o sea, sin ningún miedo. Gracias. Con gente, ay, no alcancé a leer, con gente mitómana, creo que había preguntado a alguien qué se puede hacer. Y bueno, es una afectación más conductual, o sea, es una cuestión que en realidad hay que preguntar por cómo es y describir ese evento, simplemente. Hola, Hola, ¿qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? Muchas gracias por bien, la charla. Me alegro mucho, fue muy, muy interesante y muy clara. ay, Te quería gracias. hacer la... fue excelente. Te quería hacer la siguiente consulta. Se ha oído por ahí, entre pasillos, que hay un proyecto de maestría en neuropsicología en Universidad Nacional de Córdoba. Ujú. Quería saber si tenías alguna información al respecto, si se viene algo en relación a ello. Ojalá, no, la verdad que escuché el mismo rumor que escuchaste vos. Yo estoy haciendo mi doctorado en la Facultad de Psicología, o sea, todo lo que es investigación,
si bien es un doctorado en psicología, mi área está enfocado a la neuropsicología, más a la neurociencia cognitiva sería. Y después todas las maestrías que conozco a nivel nacional, o sea, son de Buenos Aires la mayoría, y son pagas. Pero conozco una que se estaba lanzando el año pasado, o ya se lanzó, la verdad que no lo sé, pero habría que averiguar, en la Universidad Nacional de Mendoza. Estaban en vínculo directo con gente de la UNC, excelentes, entonces estaban dando clases virtuales y demás, así que tengo entendido que hay una maestría en neuropsico, pero que es de la Universidad de Mendoza, pero que tiene profes de la UNC. Ojalá, te lo digo, que, que aparezca acá, que nos brinden esa posibilidad. Igual que una especialización, ¿por qué no? O sea, porque hay especialidades en clínica, en jurídica, en criminológica y demás. Podría haber una especialización en neuropsico, ¿por qué no? Pero no te puedo brindar la información porque no la tengo. No hay problema, Tatiana. Muchísimas gracias. ¿Eh? A vos. Hasta luego. No sé si alguien más tiene alguna duda o quiere expresar algo. Me quedé atrás con los chats. Bueno, pero... Lo que yo veo es que te están pidiendo más, así que vamos a tener que volver a invitarte, claramente. Eso ya depende de ustedes, che. Genial. Nada, La la puerta verdad de que nuestra casa siempre está abierta en ese sentido. de 10, me parece genial porque creo que todos han disfrutado y otras charlas también de otras áreas que están así como emergiendo de a poco y me gusta que la gente tenga diversidad en su rol profesional. Y insisto en esto, de que es transmitir un poco lo que uno fue aprendiendo de a poquito y tiene el gusto de tener la experiencia clínica, que no es fácil, entonces ir más allá de lo teórico. Es lo que queremos mostrar con esta serie de charlitas o estos encuentros con ustedes. Así que de día es muy, muy contenta. Pregunta a Julieta, creo que era, que si el tiempo se hace muy largo, el estado de ánimo no es bueno, ¿es mejor dejar las pruebas para otro momento? A veces sí. Me ha pasado con pacientes que tienen como mucha angustia, o sea, que se largan a llorar en la entrevista, pero zarpadamente, y sí, se aconseja dar por terminada esa sesión, brindarle la información, que se calme, que vaya, tome un café, vuelva o que vuelva al otro día. Sí, Julieta, que preguntabas ahí, es una muy buena pregunta. Si realmente la situación es muy desbalanceada a nivel emocional, no es recomendable seguir con las pruebas. Y no sé qué más, creo que te había interrumpido, Flor. Ahí te están preguntando por libros que para recomendar, y no, decía que Judith ya nos había puesto, tomen nota de las próximas charlas de Tati. Sí, tal cual. Por eso les decía al principio que nos agreguen a las redes a ambos, a AGP, a mí si quieren. No sé, yo no publico nada en específico, pero cuando hay charlas siempre las compartimos, entonces está bueno, si quieren. Y sí, ojalá, ¿no? Realmente creo que si se dio así, que la gente está contenta, se ve, vamos a explorar, o sea, vamos a ver qué hace falta así a nivel clínico, si es de pruebas, o es de perfiles, o es de elaboración de informes, o es de estudios complementarios, cómo saber leer estudios complementarios, que está bueno, que nadie te lo enseña. Sí, prontito nomás. Genial. Bueno, Tati, si no hay más preguntas, primero agradecerte claramente porque no todo el mundo sabe, pero cuando la convocamos a Tati, creo que no terminamos de preguntarle si quería, que ya había dicho que sí, y creo que se ve la disposición que ella tiene y la solidaridad que tanto nos hace falta, sobre todo en estos momentos. Así que, bueno, invitarte claramente a que podamos seguir programando, agradecerle estuvimos en un punto en 174 colegas al mismo tiempo escuchándote. ¡Qué lindo!
Va a quedar todo, igual queda todo en el canal de YouTube nuestro. Ujú. Y invitar a los colegas que si se animan a abrir las cámaras, así sacamos una foto y nos queda de recuerdo. Sería genial. Así Muchas sacamos. gracias, Tati. Gracias. Gracias por circular el conocimiento. La verdad que es súper importante que profesionales como vos puedan darnos una mano ahora y siempre. Sobre todo ahora más que nunca. Tal cual. Creo que hay que aprovechar estos momentos no sé si decir encierro, pero estos momentos raros que nos toca para aprovechar estos espacios, estudiar y tomar todo lo que se pueda de la experiencia que estamos chochos de brindar, la verdad, porque no hay muchos espacios como estos. Entonces, por lo menos a mí, en cuanto al rol docente, me encanta y me gusta que haya gente interesada. No sé si la gente abrió sus cámaras, creo, algunas nomás. Algunos. Algunas. Vamos, colegas. Hagamos una linda foto de fin de charla. Y si no, con los nombrecitos. Con los, sí, ya la saqué. Esa ya la tenés. La saqué. Yo acabo de dejar en el chat el link del canal de YouTube. Así pueden ver los videos que ya hemos subido y los que se van a subir. A mí, yo veo que se animó la Sofía, esta la Parley. Desbloqueen los videos. Está junto con el micrófono. Ay, ¿cómo no les puedo desbloquear yo los videos? Ya le podés bloquear, pero no le podés desbloquear. Claro. Qué pícaro. Para quienes no saben, el sábado va a haber otra charla en relación a consumo problemático, así que si quieren sumarse pueden encontrar el link de inscripción en AGP. Bueno, si sonríen, saco la foto. Hola, Delphi. Hola Tati, gracias, me encantó. Quiero más, la verdad me encantó. Ay, sí. Listo, ahí saqué una foto hermosa. Y bueno, ya es hora de alimentarnos. Casi. Es hora de ir a cocinar. Es hora de ir a cocinar. Es hora de ir a aplaudir a la Es Tati. hora de aplaudir también. Le vamos a dar un aplauso a la Tati. Y yo voy a dejar de grabar.